Bien, vamos a seguir con la segunda parte que vimos el domingo pasado. Estábamos viendo sobre la ira de Dios, la justicia de Dios, y vimos una comparación entre el evangelio falso que hay hoy en día y el evangelio verdadero. Hicimos una gran comparación en cómo es el evangelio verdadero, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el único evangelio que salva, el único evangelio que tiene poder para salvación a todos los que creen. Pero no es el evangelio que predican en muchos lugares. Porque hoy en día el evangelio que predican es para llenar y llenar y llenar y llenar y llenar y llenar congregaciones. Eso es lo que predican. Y justamente con todas las controversias que se han dado en toda la historia del cristianismo, partiendo del siglo V y después de la Reforma, herejías que han sido condenadas, que usted lo puede ver, Sínodo de Dort, por ejemplo, lo puede ver en el año 1618, 1619. Todas esas cosas fueron condenadas, pero hoy, en el cristianismo de hoy en día, siguen predicando eso y son herejías, son cosas muy, muy malas que están predicando. Y entonces vimos la semana pasada la diferencia entre el evangelio verdadero y el evangelio falso. El evangelio verdadero es todo aquel que exalta a Dios y pone al hombre a donde tiene que estar, como un gusano. Y el apóstol Pablo empieza predicando en el libro de Romanos, empieza exponiendo el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo. Primero en el capítulo 1 saluda y se presenta como apóstol y él dice, apartado para el evangelio de Dios, y en el versículo 3 de su Hijo Jesucristo. Y después, más abajo, empieza predicando porque la ira de Dios. No empieza predicando Dios te ama y esto. No. Confronta al pecador y pone todos los atributos de Dios, la doctrina de Dios, cómo es Dios, el ser de Dios, y después pone la doctrina del hombre, antropología, y compara y lo deja al hombre como un miserable. Y entonces, desde este modo, el verdadero evangelio lo hace sentir al hombre tan miserable como es, y el hombre responde de dos maneras. No quiero escuchar, me voy, no quiero escuchar nada porque está tocando mi orgullo, mi pecaminosidad, o verdaderamente lo recibe. Y en el día de hoy vamos a ver la justicia de Dios, en qué se basa la justicia de Dios y cómo es la justicia de Dios, porque Dios no es injusto, es justo. Y vamos a ver la ira de Dios, la diferencia que es entre la ira de... Porque a veces uno dice, yo no puedo creer en un Dios que es Dios de amor, Dios misericordioso. Yo no puedo creer en un Dios de ira, por ejemplo. Pero vamos a explicar después que la ira de Dios no es como la ira del ser humano. Vamos a explicar la diferencia, porque uno a veces piensa la ira del ser humano es mala. Sí, es pecaminosa, pero la ira de Dios es santa, y eso lo vamos a explicar luego. Y vamos a ver en qué consiste la ira de Dios y por qué la ira de Dios contra el ser humano. Vamos a orar. Padre Santo, Todopoderoso, lleno de gloria, santidad. Solo tú, Señor, eres justo y reinas por los siglos de los siglos. Antes de que nada existiera, tú eres Dios. Y todas las cosas son tuyas, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y tú gobiernas, Señor, con tu poder y según tu justicia, y según todo lo que tú dices que es bueno, Señor. Te pido, Señor, que abras el entendimiento para cada una de las personas que están aquí y que por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos convence de pecado y es el que obra en cada persona, Señor, que puedan entender fielmente tu palabra. Úsame, Señor, como tu vocero para que de mi boca salgan las palabras que tú quieras, Señor. Y te pedimos por los hermanos que no han podido venir. Cuídalos, protégelos, bendícelos. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas. En el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos rápidamente a la palabra de Dios. Todo esto, el Evangelio es para que cada uno que escuche el mensaje se entregue más al Señor Jesucristo. Yo sé que si hoy en día predicamos en algunos ciertos lugares, mucha gente
agarraría y se iría y va a decir, este no es mi Dios, este no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios bueno, un Dios amoroso. Pero si uno predica las doctrinas verdaderas que se predicaron los verdaderos cristianos antecesores a nosotros en la época de la Reforma, hoy en día en el cristianismo moderno, muchos dirían, ese no es mi Dios, ese no es mi Dios. Yo quiero un Dios que me dé la libertad, mi libre albedrío para vivir como yo quiero, para tomar mis propias decisiones. Yo no quiero un Dios que me juzgue, un Dios que derrame su ira sobre las personas. Yo quiero un Dios amoroso. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Y vamos a hablar del Dios de la Biblia. Vamos a hablar del verdadero evangelio tal cual está. Y hay que tener mucho temor, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, el Señor va a juzgar muy fuertemente el que enseña falsedad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho temor. Y el que tiene que ser culpable, el que predica mentiras de la palabra de Dios es el que va a ser castigado. Pero si uno está predicando la verdad, el responsable va a ser el oyente, en recibirlo o rechazarlo, y cae la responsabilidad sobre cada uno que escucha y examine a la luz de las Escrituras si el que está transmitiendo la palabra está transmitiendo la verdad, y uno tiene que recibirlo porque es de Dios. Entonces, vamos rápidamente a Job, al libro de Job. Quiero empezar por esta parte, porque es importante entender que en la mano de Dios está la vida de todo ser viviente. Capítulo 12, versículo 10, y dice así, lo voy a leer rápido porque si no se nos va a hacer tarde como la otra vez. En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo género humano. En su mano está la vida. En la mano de Dios está la vida de todo ser viviente. De todos. Así como usted puede tener una mariposa en su mano y la puede aplastar, la puede matar. Usted puede pisar un gusano. Así de fácil, Dios, el poder de Dios. Dios tiene toda el alma de todo ser viviente está en las manos de Dios. De toda persona. Sean malos, buenos, en las manos de Dios. Vamos rápidamente y acuérdense que primero vamos a hablar de la justicia de Dios. Pero primero tenemos que ver ciertos puntos para entender que Dios no es injusto en muchas cosas que habla el apóstol Pablo en la carta de Romanos. Y esta mañana vimos algo de eso también en el estudio dominical. Nomás que lo vamos a ver otra vez. Romanos capítulo 9, 14 y 16. Así dice, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la elección aquí. Está hablando de una elección de Dios. Entonces, Pablo está diciendo al apóstol que se está dirigiendo a los cristianos en Roma, que había cristianos que eran judíos en la iglesia de Roma y había cristianos que eran gentiles, que no eran del pueblo judío. Entonces le está hablando de la elección. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Acuérdense que estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios está diciendo, lo que está diciendo la palabra aquí es, Dios puede tener misericordia de aquel y de aquel no. De este sí y de este no. Sin embargo, acuérdense que primero dijo que no hay injusticia en Dios, pero dice, Dios tiene el poder de tener misericordia de aquel sí y de aquel otro no. Vamos a seguir leyendo, dice así. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. O sea, no depende de aquel, si está buscando a Dios, sino de Dios depende. Está diciendo que depende de Dios si Dios tiene misericordia de aquella persona o de aquella otra. Después dice aquí el 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Acuérdense lo que leímos primero en Job 12:10, que en su mano está la vida de todo ser viviente. Entonces acá está diciendo que el faraón lo levantó Dios, le dio poder, lo puso como un rey, como un faraón,
que gobernara, pero y lo hizo para mostrar en el poder todas las plagas que le mandó al faraón, y todo fue para mostrar Dios su poder, su ira, su manifestación, cómo es Él, en toda la tierra. Porque acá dice, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Para eso lo levantó al faraón, y que el nombre de Dios sea anunciado en toda la tierra. O sea, Dios se da a conocer usando a alguien de su creación. En este caso lo usa el faraón, le da poder para mostrar su poder en toda la tierra. Después sigue el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Otra vez, de quien Dios quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. O sea, al que quiere endurecer, si quiere endurecer a aquel y a aquel no, esa es voluntad de Dios. Y vamos a seguir porque acá puede haber malentendido, como alguno que empieza a decir, yo no puedo creer en un Dios que puede endurecer a aquel no, puede tener misericordia de este y de aquel no. Entonces, pero Pablo sigue acá, y fíjense cómo Pablo en el versículo 19, cómo se dirige. Pablo se anticipa, porque está escribiendo esto a los cristianos, y Pablo dice, pero me dirás. O sea, Pablo ya se va a anticipar a lo que alguien va a decir, pero alguno me va a decir esto, Entonces Pablo se está anticipando a lo que le puedan llegar a decir, y dice, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, uno está diciendo, lo que está diciendo Pablo es aquí, alguno puede llegar a pensar, con esto que yo estoy diciendo, con este relato que yo estoy diciendo, de que Dios levanta al faraón, de que Dios puede endurecer a aquel y a aquel no, de que Dios puede tener misericordia de este no, entonces alguno podría decir, entonces yo qué culpa tengo. ¿Qué culpa tengo yo? Si Dios me endurece a mí y aquel no, entonces ¿qué culpa tengo? Y si Dios no tuvo misericordia de mí y de aquel sí, entonces ¿por qué Dios me echa la culpa a mí? Entonces eso es lo que se está anticipando Pablo. ¿Qué culpa tengo yo o qué culpa tiene aquel si aquel Dios lo endurece o a Dios no tiene misericordia de aquel y de aquel sí? Entonces Pablo está diciendo esto. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Y acá dice, Pablo sigue, ¿por qué? ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? ¿El diablo la puede resistir? El arminiano no lo puede resistir. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir, porque nadie puede resistir. Es un Dios todopoderoso, que lo vimos los atributos la semana pasada. Eterno, siempre existió, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que no cambia, inmutable. Y dice el 20, miren lo que dice acá el 20, y sigue el discurso. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y yo he escuchado una vez en video, he visto pastores que se ponen en vez de decir, oh Señor, me arrodillo en ti, que tú has tenido misericordia, se ponen a discutir y dicen, qué injusto que es Dios. Y se empiezan a poner como algo arbitrario, ridículo, decir, ok, Dios elige a este al infierno, a este al cielo, a este al infierno, a este al cielo. Se ponen a discutir con Dios determinando que Dios es injusto. Pero Pablo acá dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y miren lo que dice, dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa? Fíjense lo que dice, de una misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Saben lo que significa ahí? Supongamos que usted tiene arcilla y quiere hacer un barro. Usted es el dueño de la arcilla. Usted es el alfarero, el artesano. ¿Acaso usted no tiene derecho a hacer un vaso para usarlo? Ok, este vaso lo voy a usar para el jardín, este otro lo voy a usar para tomar una copita de vino, este para una soda, este para el agua, este lo voy a usar para la caca, para el baño. ¿No puede usted, siendo el alfarero, el que diseña el vaso, usar un vaso para una cosa, un vaso para otra, otro para otra? No puede. ¿O acaso no se puede? No, Dios no, entonces es injusto Dios. Si Dios crea un vaso para deshonra y otro no. Acá está diciendo Pablo, no tiene, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21, o no tiene potestad, o sea, poder, el alfarero, Dios, sobre barro,
para hacer de una misma masa, de nosotros, que fuimos creados del polvo, un vaso para honra y otro para deshonra. Esa es la pregunta. ¿No tiene la autoridad Dios? ¿No tiene la soberanía para hacer eso? ¿No tiene su decisión, su potestad? ¿No lo tiene? Un ser humano puede crear un vaso para una cosa, Dios no puede. 22. Y mire lo que sigue acá. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira, Dios queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, o sea, muestra su ira y hace que se note su poder en toda la tierra para mostrar cómo es Él, cómo es la ira de Dios, soportó con mucha paciencia, o sea, Dios soporta los pecados para mostrar los vasos de ira preparados para destrucción. Hay vasos de ira preparados para destrucción. ¿Preparados qué significa? Que ya fue preparado antes. Preparados. Y el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, que mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea que está hablando de unos vasos que preparó para deshonra o para destrucción y otros vasos que preparó de antemano para gloria. Entonces, bueno, y si ustedes van al capítulo anterior, a Romanos 8, que también está hablando el apóstol Pablo, habla también de la elección, está hablando en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y fíjense lo que dice, que estamos hablando de la justicia de Dios. Dios es el que justifica. El hombre no se puede justificar, porque el hombre es injusto delante de Dios. El único justo es Jesucristo. Entonces la justicia, nosotros somos todos injustos, impíos para Dios, a menos que estemos en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica, porque a los escogidos, si los justifica, entonces ¿quién lo va a acusar si son justificados? Nadie. Entonces, vamos ahora a dar un ejemplo. Voy a tratar de dar un ejemplo sencillo, fácil de entender. Y Gabriela, si me traes una agua después que me quedé media seca la garganta. Vamos a dar un ejemplo clave para que cada uno podamos entender con más facilidad este texto. No, ahí Gaby me trae. Gabriela. Sí, tráeme esa, sí, así no le tomo el agua del hermano, ¿viste? A ver si tiene ahí una bacteria, ¿viste? Después sí, se la vamos a dejar acá porque no creo que tome Yo tengo agua alcalina, un poco. Esta me da un poco más de oxígeno. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Ustedes saben que en todos los países, hay leyes diferentes, hay constituciones, una constitución de leyes, que en algunos países fueron puestas hace muchos años. Por ejemplo, China tiene una ley, una norma, una regla, Roma tiene otra. Vamos a hablar de Estados Unidos, a donde vivimos nosotros. ¿Acaso no hay leyes de tránsito? ¿No hay leyes comerciales para el consumidor? ¿No hay leyes migratorias? ¿No hay? ¿No hay? Sí hay. Entonces, ¿qué pasa si uno rompe una ley? ¿Qué pasa si usted, rompe la ley migratoria y te agarran? Te sacan. O si uno atropella o pasa en rojo un semáforo. Hay leyes. ¿Qué pasa si uno pasa en rojo? Tiene que pagar según lo que dicen esas leyes. Si uno mata a una persona, uno va a ser juzgado dependiendo de donde uno viva, o tenés pena de muerte, o vas encarcelado, o lo que sea. Pero hay leyes que uno tiene que cumplir basada en ¿qué? En los que fijaron esas leyes, basado en cómo han pronunciado o dictado esas leyes, basado en su justicia, en lo que ellos dicen que es bueno, en lo que ellos piensan que es bueno, y el que la rompe queda juzgado. Sí, uno le da el derecho a una persona a que emita justicia o a un juez terrenal, pero a Dios no. No. Yo la única manera que acepto la justicia de Dios es que Dios perdone a todos. Si no, no. Pero vamos a dar otro ejemplo más claro aún. Supongamos que hubiera un rey terrenal poderoso en una nación o un país.
y gobierna con autoridad y es sincero, honesto, justiciero, quiere hacer justicia. Y entonces el rey pronuncia leyes, dicta unas leyes y dice, yo voy a hacer justicia según cómo es mi carácter moral, según cómo yo soy, según lo que yo digo que es justo, según como yo lo pienso, según como yo lo veo, según mi carácter moral, según mi honestidad, mi ser. Entonces empieza el rey, dicta leyes, las escribe, las hace escribir y dice, todo aquel que quebrante alguna de mi ley va a ser condenado a muerte. Va a ser condenado. ¿Por qué? Porque para mí, todo el que rompe mi ley es un maldito, es malo. Es malo. Porque para mí, esto es justo. Los que hacen lo contrario son injustos, son impíos, son malos. Y todo aquel que no cumpla estas leyes va a ser ejecutado, va a ser condenado. Pasa un tiempo y esa nación, cada uno de ellos, quebranta todas las leyes, una por una. Una por una. Pero no solamente que quebrantó las leyes, sino algo peor, que dijeron no. Y el rey ese tenía un enemigo. Entonces dice, no, nosotros no queremos obedecer esa ley, no nos gusta. Nosotros queremos vivir para nosotros mismos, ser nuestro propio Señor y queremos seguirlo a aquel. Nosotros queremos vivir libres, queremos ser libres. No quiero la ley, quiero vivir solo como se me da la gana a mi manera. Entonces el rey se levanta y dice, yo soy justo. Y para mí lo que hacen eso es todo malo, malvado, impío, y deben ser condenados porque quebrantaron. Ahora, una cosa, si ustedes van a la Biblia, ustedes ven muchos casos en la Biblia que los reyes no podían, si había una ley que había sido dictada, y ponían el sello con un anillo, tenían un anillo, y si el rey o el emperador ponía un sello, no podía ser removida esa ley. Por ejemplo, vemos en el caso de Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor emite una ley que todo el que no se arrodillara a su estatua iba a ser metido en un horno y lo iban a quemar. Imagínense. Entonces el rey, cuando vio, en el libro de Daniel está eso, cuando el rey vio que no cumplieron eso, ¿qué hizo? Los metió en el horno de llamas, lo metió a 3 personas judías que están en el libro de Daniel. Vimos en el caso de Darío también, el persa. ¿Qué pasó? Emitió una ley porque lo querían hacer una trampa a Daniel para meterlo en un foso de leones. Pero el rey después, como era amigo de Daniel, lo quería mucho, quería sacar esa ley, pero no podía. No podía, porque ya había sido emitida, no la puede revocar. Entonces, todos saben, a Daniel lo metieron en un foso de leones. Bueno, entonces imagínense un rey justo, que emite una ley y todo lo quebranta. Entonces el rey dice, ok, todos deben ser condenados, todos y cada uno de los que rompieron mi ley. Entonces toda la nación, entonces el rey escribe en un libro los nombres de todas las personas de ese país o nación que quebrantaron la ley. Escribe el nombre. Y dice, ok, cada uno de estos legalmente deben ser condenados. Cada uno. Entonces los mete en la cárcel y quedan prisioneros. Y cuando una persona tiene pena de muerte, es considerado para el rey un hombre muerto. Si una persona ya está condenada a muerto, por más que todavía no haya sido ejecutado, ya es considerado muerto. La Biblia dice que ya, no dicen van a ser condenados, serán, dice ya han sido condenados en Juan. Ustedes saben, si le entra Juan 3:18, Juan 3:36 dice, ¿va a ser condenado? No, ya ha sido condenado. Y también dice, está bajo la ira de Dios. No dice va a estar o estará, ya está. ¿Desde cuándo? De la caída. ¿Sí? Volvemos al caso del rey. El rey ejecuta legalmente el hombre que está condenado a muerte. Si usted mata a una persona y le dan pena de muerte, y usted va a la cárcel y va a ser ejecutado dentro de un mes, por más que vaya a ser ejecutado dentro de un mes, usted ya es considerado para su país un hombre muerto. Ya no puede comprar, no puede vender, no puede votar, no puede hacer una transferencia, porque para la ley es considerado como si ya estuviera muerto. Como para Dios, el hombre que peca
El hombre que ha pecado, el hombre que ha caído en Adán es considerado legalmente un hombre muerto. Entonces ese rey ejecuta a todos los que han quebrantado su ley y después los tiene que condenar. Porque es justo, es la justicia. Acuérdense, el rey emite, pronuncia la ley y todos lo quebrantaron. Entonces quedan legalmente muertos, quedan condenados, pero después el rey dice, ok, ahora son enemigos míos. No dice que son enemigos, dice que están enemistados con él. Si usted lee Romanos 8:7, no habla de que uno está enemigo con Dios, porque uno puede tener un enemigo y se puede hacer amigo. Dice que está enemistado, más todavía. Toda la naturaleza del hombre después de la caída está enemistada con Dios. Entonces queda enemigo. Entonces el rey dice, son enemigos míos, no los puedo ver. Son así como usted ve un cadáver cuando está en estado de pudrición. ¿Usted podría vivir con un cadáver que está en proceso de descomposición, que ya murió? Le puede pintarle la cara, los labios y los ojos y ponerle ropa bonita, pero sería tan desagradable para usted estar conviviendo con un... Así lo mismo para Dios. Cuando uno no está en Cristo, está muerto para Dios. Es impío, está injusto, no está justificado, está injusto. Entonces, el rey manda a ejecutar a todos los que han quebrantado su ley. A todos. Los pone a todos en una tumba. A todos. Ok, ya fueron todos ejecutados. Pero después viene y dice, pero quiero hacer algo. Ese rey tenía el poder para resucitar y dar vida. Entonces dice, voy a resucitarlos. Pero después dice, no puedo hacerlo, porque si lo hago, son injustos. Tienen que pagar su condena, porque yo no puedo permitir que si han quebrantado mi ley, tengo que emitir la justicia que ellos se merecen. No puedo. Entonces dice, tiene un hijo de la misma esencia de él, de la misma naturaleza de él, del mismo carácter de él, todo igual que él. Entonces le dice al hijo, ok, te voy a dar los nombres de todas estas personas escritas. Le da el nombre y dice, tienes que morir por estos, por todos estos, y tienes que derramar tu sangre y pagar la condena de ellos. La tienes que pagar para que tu justicia sea puesta, imputada en ellos, y yo ya no los vea como injustos, sino como justos a través de tuyo. Ya no los veo como malos, sino que los veo como buenos, porque tú pagarás la condena de ellos. Entonces dice, a todos aquellos de las tumbas que están a la izquierda, sálvalos. Entonces viene un enemigo de Dios, enojadísimo, viene un enemigo de Dios y dice, qué injusto que eres, Señor, qué injusto que eres, Rey. Yo no voy a permitir eso. Yo no puedo entender que un Dios de amor, de misericordia, salve a los de las tumbas que están en la izquierda y le dé a su hijo para morir por ellos, y a aquellos que están allá no. ¿Cómo puede ser que aquellos que están a la derecha, a esos tantos que están a la izquierda, a esos sí los salvas, a esos sí, y a los que están allá no? Eres un Dios injusto. No puedo tolerar. Yo lo único que quiero creer en mi mente es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero no puedo tolerar esa injusticia. Yo no puedo tolerar que ellos hayan muerto y que tú condenes a aquellos y a aquellos los salvos. Yo no puedo entender eso. Entonces se pone de pie el rey, lleno de poder, de majestad, y le responde, tú no me conoces. Tú hablas con necedad. Si me conocieras, conocieras mi justicia. Si conocieras mi persona, no hablarías así de mí. Pero como sos un impío y tienes la mente torcida, no entiendes mi santidad, no entiendes ni mi amor, ni entiendes mi justicia, ni entiendes mi ira. No lo entiendes. No puedes entender porque estás cegado. Tienes un corazón y estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. No puedes entender.
Pero te lo voy a explicar, le dice el rey. El rey le dice, yo te voy a explicar mi propósito. Yo no soy injusto, ni nunca lo voy a hacer. Al contrario, la justicia mía sería que todos los que han quebrantado la ley sean todos condenados. Todos. Todos tienen que irse a quemar, porque son impíos y han pecado contra mí y están destituidos de mi gloria. Yo no tengo que enviar a mi propio hijo a morir por ellos. No lo debo hacer. Lo justo sería que todos se vayan. Pero si yo derramo mi gracia sobre ellos, sobre los que yo quiero, ¿es acaso injusto? Tú le das derecho a un rey, a una reina, a un príncipe, a un gobernador, a un juez, le das la autoridad de perdonar a aquel sí, el juez dice, a aquel lo voy a perdonar, a este no. Aquel cometió un acto de inmoralidad, bueno, a este vamos a darle menos años de prisión, vamos a liberarlo. A aquel no lo vamos a deportar, a este sí, a este no, a este sí. A eso tú sí lo aceptas, pero cuando es de Dios, no aceptas. Todos merecen ser condenados, destituidos y arrojados al infierno. Todos, cada uno de nosotros, todos. Pero Dios le explica a su enemigo, no, yo no soy injusto, ni nunca lo voy a hacer. Injusto sería si alguna persona merece ir al cielo y yo lo mando al infierno. Eso sí sería injusto. Pero mi justicia, santa justicia, declara que todos tienen que ser condenados. Y aquello que yo salvo, yo derramo mi gracia sobre ellos, mi amor, mi misericordia. Y los otros se van porque lo merecen. Por mi justicia, ellos se van, pero no porque no lo merecen, se van. Aquellos que yo salvo no son mejores que los otros, no son más buenos tampoco. Se van, yo los salvo por mi gracia, pero no quiere decir que ellos son más buenos, que yo vi un corazón bueno en ellos, que yo vi algo bueno en ellos. Son malos, malditos para mí, pero yo voy a derramar mi gracia y mi misericordia. Merecen ser castigados ellos también, pero yo los salvo por mi gracia. A uno les muestro mi gracia y mi misericordia, y a los otros vasos les muestro mi justicia. A uno no le muestro mi justicia, porque si le muestro mi justicia a través de mi hijo, pero a los otros no. Pero viene algo peor, y el enemigo todavía no acepta esto, y agarra y dice, yo no lo voy a aceptar. Yo la única manera que acepto es que tú resucites a todos, que salgan de sus tumbas. Entonces empieza a decir, y todavía lo tuerce aún más, y dice, yo creo que tú das la gracia a todos. Y entonces el hombre, y esa es una descripción que he escuchado algunas veces, entonces el hombre está flotando en el mar y esperando al que agarra la gracia de Dios como si fuera una soga, ese se salva. Imagínense qué absurdo eso, que depende de la voluntad del hombre, depende de la libertad del hombre, pero eso es una mentira, porque el hombre no está flotando en el agua. El hombre, deberían haberlo descrito realmente como es, el hombre está ahogado en el fondo del mar, no que está flotando, está vivo. Eso no creen en la doctrina de la caída, que el hombre cae en Adán, queda muerto, destituido, separado de Dios por causa de su pecado. Es lo mismo que decir, un criminal nunca va a ir a buscar a un policía, huye. Uno no va a buscar a Dios porque huye por su pecado, por su naturaleza pecaminosa que va en contra de la voluntad de Dios. Pero yo pienso que la peor herejía que he escuchado en mi vida, la peor de todas, y muy fuerte, es decir que Dios murió por todos. Si Dios hubiera muerto por todos, entonces todos deberían ser salvos. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Muy sencillo. Supongamos que Cristo hubiera muerto por Adolf Hitler, por Hitler. Y Dios le hubiera dicho al hijo, ok, muere por Adolf Hitler,
derrama sus torrentes de sangre en la cruz por él. Entonces, Dios justo tiene que sacar la condena de Adolf Hitler porque la pagó Cristo. No lo puede enviar después a condenación. Pero la peor herejía es que dicen que si Cristo murió por todos, ¿cómo Dios puede después mandarlo al infierno a ellos? ¿Sí me entienden? Si Cristo ya pagó la condena, si ya pagó la condena por Adolf Hitler, supuestamente, es un ejemplo, si ya la pagó, Dios no lo puede enviar al infierno a Hitler, porque ya la condena fue puesta en Cristo, Cristo ya lo pagó. Esa es una herejía, diciendo que Cristo derrama la sangre y todavía Dios puede mandar a condenación a otra persona. Es terrible decir eso, que la gracia de Dios no fue suficiente, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvar. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona aquí en la otra esquina comete un asesinato, mata a una persona, entonces tiene que ser juzgado, según lo que ha hecho, y va a ser ejecutado por cometer un asesinato. Y el juez dice, esa persona va a morir, le vamos a ejecutar. Pero yo voy a la corte y le digo al juez, no, señor, castíguenme a mí, quítenle todos los cargos a él, quítenle la condena que él merece por haber asesinado a una persona y pónganme a mí como asesino, quítenle la culpa a él. Entonces el juez dice, ok, hace firmar un papel, dice, ok, toda esa condena es quitada de la otra persona y se me pone a mí. Entonces voy, soy condenado, me cortan la cabeza, me ejecutan, listo, ya está muerto. El otro ya quedó libre de sus cargos, porque yo ya pagué la condena de él. Imagínense que pasa un mes, 2 meses, y viene el juez y le dice, bueno, ahora vamos a condenarlo a usted también. Vamos. Y el otro se levanta a la otra persona y dice, pero señor, ¿cómo me va a condenar a mí si Ezequiel fue y pagó la condena por mí? Usted ya pasó todos los cargos a él. ¿Cómo me va a mandar ahora a mí a condenación también? Eso es terrible. Decir que sangró Cristo por una persona y Dios después puede mandarlo al infierno. Y la otra pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿pueden ustedes salir afuera y decirle a la gente, ¿hay justicia para todos ustedes? No, no puedes. Puede decirle, hay vida en Cristo. Si vienes a Cristo hay vida. Si vienes a Cristo hay justicia. Porque la justicia, la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él, no la gente. La gente que está fuera de Cristo está muerta espiritualmente, está destituida de Dios y está bajo la ira de Dios. Son impíos para Dios. Pero si vienen a Cristo hay vida. Si están fuera de Cristo no hay vida. Eso no es verdad lo que predican hoy en día. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Si estás en Cristo, sí, pero si estás fuera de Cristo, no. Y esa es una mentira que viene de un pacifista llamado Gandhi, hindú, que claro, pacifista para la gente del mundo. Pero para Dios, el único pacifista que yo conozco es Cristo. El único que trae la paz con Dios a través de su Hijo es Cristo. Lo otro que dice yo es pacifista, sí. Bueno, ese hombre, Gandhi, dijo, Dios ama a todos, pero odia el pecado. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Si Dios amaba tanto a Sodoma y Gomorra y lo destruyó a todos. La primera vez en la parte de Noé también. Bueno, vamos a seguir acá. Espero que hayan podido entender que Dios no es injusto, que Dios emite la ley según su carácter moral, según su santidad, según lo que Él dice que es bueno, no lo que uno dice que es bueno, sino lo que Dios dice que es bueno. Y como es un Dios de justicia, tiene que manifestar su ira para todo aquel que va en contra de su voluntad, en contra de lo que Él dice que es bueno. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar un poquito de la doctrina de la caída, no mucho, para que no se haya muy largo. Doctrina es enseñanza. Vamos a ver Génesis 2, empezando el versículo 16, dice así, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente
morirás. Morirás. Ya sabemos lo que pasó. Si siguen en Génesis 3, versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita. Fíjense que dice, maldita será la tierra por tu causa. Maldita, Dios envía la maldición. Uno dice, ¿cómo Dios puede enviar maldición? ¿Acaso Jesucristo no maldijo la higuera y la higuera se secó? Claro, cambia la maldición, pero no porque Dios es malo, sino porque van en contra de Él, son enemigos de Él. Adán, bueno, vamos a terminar acá lo que pasó. En el versículo 24 de Génesis 3 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente. Fíjense que dice, echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol ¿de qué? De la vida. Quiere decir que el hombre queda muerto. Porque no puede llegar al árbol de la vida, puso querubines y todo, no. Acuérdense, el único que es la vida es Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es la vida. Si no estás con Dios, estás muerto. No, nadie puede decir, al menos que sea un hereje, que diga yo tengo vida en mí mismo. Yo tengo vida en mí mismo. No, porque Jesucristo dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que está diciendo ahí que el hombre necesita otra vida de la que tiene. Eso no quieren venir a Cristo. No quieren venir a Cristo para que tengan vida. Está hablando de una vida. El hombre queda muerto. Entonces, ¿qué pasó cuando Adán pecó? Eso es lo que hay que ver. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Cuando Adán pecó, ciertamente, él no murió físicamente, pero sí murió legalmente. Murió legalmente es lo que acabamos de ver de recién. Cuando el Rey eterno, soberano y justo emite la ley contra el hombre queda legalmente muerto, queda condenado delante de Dios. Y Dios lo considera como un hombre muerto. Así como un juez, cuando tiene que condenar a una persona que ha cometido un asesinato, tiene que condenarlo y mandarlo a una condena, ya es considerado por ese juez terrenal un hombre muerto. Para Dios, cuando Adán pecó, que el primer hombre, todos en Adán quedamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, y quedamos legalmente condenados, como si ya hubiéramos sido condenados. Entonces, fuera de Cristo estamos legalmente muertos. Pero no solamente el hombre está legalmente muerto para Dios, sino que también está espiritualmente muerto. Porque cuando Adán fue creado puro y santo. No tenía un cuerpo glorificado, no existía el mal, no existía el pecado, había una relación buena con Dios y el hombre tenía santidad y tenía una buena entendimiento para todas las cosas buenas. Tenía libre albedrío para buscar las cosas buenas, no existía el mal. Pero el hombre obedeció a la serpiente y dijo, no, yo quiero ser igual que Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. No es que come un fruto. Dijo, yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero ser mi propio Señor. Quiero vivir para mí mismo. No quiero vivir con Dios, quiero vivir para mí mismo. Quiero vivir como se me antoja, como se le da la gana, sin que nadie me tenga que decir qué tengo que hacer. No quiero tener un Dios que me cuide mi vida, que me proteja. Quiero vivir a mi manera. Entonces, si Dios quita su espíritu, quita su gracia de una persona, queda muerta. Porque la vida está en Él, no en nosotros. Entonces, cuando Dios echa al hombre, el hombre queda muerto espiritualmente. Así como cuando yo muera y mi corazón deje de funcionar, mi mente, mis emociones, la sangre deje de circular por el cuerpo, así de la misma manera, cuando Adán pecó, el alma murió.
La habilidad de buscar las cosas de Dios y todas esas cosas murió. El hombre entero murió. No como hablan algunos que no creen en la doctrina de la caída y hablan como que Adán solamente se rompió un dedito y ya está y no afectó a toda la creación. Entonces, porque Pablo no está hablando como una metáfora cuando dice en Efesios capítulo 2 que el hombre, que Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ciertamente, la caída es nuestra caída. La caída de Adán es nuestra caída. Y todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados, a menos que encuentre un sustituto de sus pecados en la persona de Jesucristo. Pero además del hombre estar muerto legalmente, que la muerte legal es espantosa y la muerte espiritual es terrible, pero eso es porque viene, después de esa muerte legal y muerte espiritual, viene una que es la consumación de las otras dos, que es la muerte eterna. Así cuando el alma, cuando el cuerpo es depositado, puesto en una tumba, cuando el alma sale del cuerpo, ahí viene la muerte eterna. Y la muerte eterna es la separación de Dios. Y lo que tiene que temer uno es a Dios. A Él tienen que temer. Como dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teméis más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el Señor tiene el poder. Así es tan fácil para Él mandar un impío al infierno y realmente merecen los impíos ser enviados ahí. Todos los que no estamos en Cristo. Porque Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Vamos a seguir acá. No quiero hacerlo tan largo como la semana pasada. Pero vamos a seguir hablando un poquito más para entender la justicia de Dios, que Dios no es injusto, es un Dios santo que tiene que emitir su justicia santa. Y la ira es una manifestación de la justicia de Dios. Bien, vamos a ir rápidamente a Salmos 7, 9, 11. Salmos 7, 9, 11. Está después del libro de Job, 7, 9, 11, dice así, vamos a leer la parte B, digamos, del capítulo 9, lo leemos todo, 7, 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tal tú al justo. Dice, porque el Dios justo, prueba la mente y el corazón. Versículo 11. Dios es juez justo. Miren lo que dice abajo. ¿Y Dios está airado contra el impío algunos días? Todos los días. No para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo, no. Todas las cosas les ayudan a bien a los que han sido llamados conforme a su propósito. A los que aman a Dios, pero el que no está en Cristo está enemistado con Dios, es enemigo de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, y Dios está airado todos los días contra el impío. Más abajo, si ustedes leen en el versículo 17 del capítulo 7 de Salmos, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Hermanos, todos los que hemos sido justificados, amamos la justicia de Dios. No la odiamos, amamos la justicia de Dios, porque lo entendemos y lo vemos como Dios lo ve. Si hemos sido justificados, no fue porque había algo bueno en mí, ni porque yo lo merecía. Hermanos, todos los que hemos sido justificados verdaderamente, entendemos que somos merecedores y dignos del infierno. Todos. Somos miserables, por eso recibimos misericordia, porque somos miserables. Acuérdense que Cristo dijo, yo no vine a buscar sanos, no vine a buscar justos, sino pecadores. Eso no quiere decir que uno no necesita, que hay gente justa y no necesita la salvación. Acuérdense que se estaba enfrentando Cristo a los fariseos. Y Cristo se reunía, salva a un recaudador de impuestos y para ello era una persona malvada, pero los
fariseos se creían justos, se creían hijos de Abraham, descendientes de Abraham, circuncidados. Entonces, nosotros ya estamos justificados, no, que no necesitamos a Cristo. Eso se llama justicia propia. Cuando uno dice, no, yo soy bueno, yo no necesito a Cristo. Bueno, esa clase de personas no son elegidos. No vino a buscar a esa persona. Él vino a buscar al que dice, yo soy un pecador, yo soy un miserable, yo soy culpable y digno del infierno. Entonces, esos son los que necesitan ser justificados. No el que se dice, yo soy justo, ¿para qué? Yo no soy pecador, no. El que verdaderamente. Entonces, alabamos, dice el salmista, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Entonces vamos a Mateo 5:6, que dice bienaventurados. Bienaventurados. Mateo 5:6, miren lo que dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Claro, ¿la justicia qué? ¿La justicia del mundo? ¿La justicia del gobernante del mundo? ¿La justicia mía? La justicia de Dios. ¿Tenés hambre y sed de justicia de Dios? ¿De la justicia de Dios según cómo Él la ve? ¿O no? ¿O todavía te pones a discutir con Dios que es injusto? Justo sería que nosotros fuéramos al infierno, pero Dios nos salva por su Hijo. Derrama su gracia y su misericordia. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Esa es la justicia que nos da en su Hijo. Porque si nos derramara la justicia que nos merecemos, no vamos al infierno. Pero si Él pone su gracia en nosotros y su misericordia, pone la justicia de su Hijo en nosotros. Que eso está en el capítulo 4 de Romanos. Bien, vamos rápido a Salmos 9, más adelante, Salmos 9, 7, 8. Dice así, ha dispuesto su trono para juicio. Dice, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así es Dios, es recto, justo. Salmos 9, 16, no es injusto Dios. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Salmos 9, 19, 20 dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Él es el Rey que juzga. Juzga, Señor, los que van en contra de tu voluntad, los malvados. Salva a tu pueblo, Señor. Por último vamos a Job, que está adelante de Salmos, 34, 12, 19. 34, 12, 19. Dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia, el omnipotente. El todopoderoso no hace injusticia. No pervertirá el derecho. Y acá hay una pregunta. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Eso es lo que debería haber hecho Dios. Pero Dios también tiene misericordia y quiere mostrar misericordia también. Sigue abajo, gobernará, el versículo 17, gobernará el que aborrece juicio, y condenarás tú al que es tan justo, se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Son todos obras de sus manos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, antes de terminar, y vamos a terminar con esto, de la ira de Dios. Primero, hay que entender que la ira del ser humano es una ira pecaminosa, malvada, por capricho. El hombre le agarra una ira al hombre por un capricho y no lo puede dominar. Así no es la ira de Dios. La ira de Dios es una ira santa. Pero hay que entender una cosa, que la ira de Dios no domina el ser de Dios, porque Dios tiene dominio propio.
Gracias a Dios que Él es así y puede controlar su ira. Porque si Dios no pudiera controlar su ira, el mundo ya hubiera sido destruido hace rato. Pero como Dios no es dominado por la ira como nosotros, pues nosotros tenemos ira pecaminosa, esa es mala, impía. Pero la ira de Dios no es así. Es una ira santa que no lo controla el ser de Dios, porque Dios está por encima de todos sus atributos. Él está por encima del mundo, por encima de todo. Tiene dominio propio y la controla. Pero la ira de Dios es una ira santa que se revela contra todo lo que Él dice que es justo, contra todo lo que Él dice que es bueno, contra todo lo que va en contra de su voluntad, de su carácter moral, del ser divino de Dios. Todo lo que Él dice que es malo, entonces la ira va contra todo lo que es malo. Y Él conoce todas esas cosas. Entonces, vamos a explicar brevemente un caso que ocurrió en Israel. Los israelitas era el pueblo escogido de Dios, que por su gracia fueron escogidos, y Dios mostró tantos milagros y tantas cosas y tanto compartió con ese pueblo. Sin embargo, Dios, el eterno Dios todopoderoso, estaba airado con el pueblo. Vamos rápidamente a Deuteronomios 32, versículo 35. Acá había pasado algo con el pueblo. Y dice así el Señor: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, fíjense lo que dice, a su tiempo, su pie resbalará. Está diciendo Dios que el hombre impío, porque está hablando de los impíos, no está hablando de los que están como en un camino resbaladizo, que el pie a su tiempo, al tiempo que Dios ha dispuesto, porque Dios no se equivoca, resbalará. Dice, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado, fíjense que Dios tenía preparado, se apresura. Este era un pueblo que estaba rebelde, había muchos rebeldes, y esto lo escribe Moisés, el canto de Moisés se conoce. Si ustedes leen el capítulo 32 de Deuteronomio, y partimos del versículo 19, dice, y lo vio Jehová y se encendió su ira. Y después más abajo dice el versículo 20 en la parte, una generación perversa, hijos infieles. Dice el 21, me provocaron ira con sus ídolos. El versículo 22, porque el fuego se ha encendido en mi ira y arderá. Dice el versículo 23, yo amontonaré males sobre ellos. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y peste amarga. Y fíjense el versículo 28, porque son una nación privada de consejos y no hay en ellos entendimientos. Entonces, ese es el punto. Fíjense lo que dice el versículo 35. A su tiempo, su pie resbalará. Todos estos impíos, y el impío de hoy en el mundo anda así, anda caminando a ciegas, anda por un camino resbaladizo, como una arena movediza, así se dice en muchos países de Sudamérica, anda caminando en un camino resbaladizo, y de repente por el propio peso de uno se hunde y chao. Por el propio peso. Están en un camino resbaladizo y no saben cuándo, qué día pueden pasar al otro mundo. De repente, y estoy convencido que por la gracia, por la misericordia de Dios y por el placer soberano de Dios, siguen con vida. Porque son enemigos de Dios, son impíos. Pero ojo, muchos piensan de esa manera y viven para sí mismos, alejados de Dios, en el mundo, viviendo para proteger a sus familias, y muy seguro de sí mismo. Pero si tu alma se tuviera que presentar delante del Hacedor en este momento, ¿estás verdaderamente en Cristo o estás enemistado con Dios? Tienes que ver eso. Porque a su tiempo su pie resbalará. No confíes en tu propia carne, no confíes en ti mismo. Ni siquiera puedes decir, yo soy cristiano porque estoy viniendo a una congregación, levanto mi manito y le canto al Señor. Tu vida tiene que ser de honor a Dios todos los días. Porque adentro de la iglesia, adentro de un templo, todos parecen ser buenos. Pero la relación, si realmente
has reconocido tu miseria delante de Dios, entonces recibirás misericordia. Pero tienes que entregarte a Él. Él tiene que ser tu Señor y tu Dios. Ninguna persona puede llamarlo Señor y Dios si después su Señor es otra persona, o vive en el mundo y su Señor son las cosas materiales, si son las cosas del mundo, si su Dios son otras cosas, otras prioridades. Si usted verdaderamente le entregó su vida a Cristo y dice estar en Él, ¿cómo puede usted examinar en las Escrituras si usted verdaderamente está en Cristo? Esto no ha sido publicado el nombre de los redimidos. Solamente Dios tiene ese poder. Pero sí ha sido publicado en la palabra de Dios el carácter de los redimidos. ¿Cómo vive usted afuera de la iglesia? El lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Está en un camino resbaladizo, destituido de la gloria de Dios? ¿O Dios es su Señor y su Dios en todas las cosas? En la educación de sus hijos, en cómo vive, en todo. Porque yo, ¿cómo puedo decir es mi Señor y yo soy el dueño de mi vida? Eso es mentira. Eso es mentira. Porque si verdaderamente Jesucristo pagó el castigo que usted merece en la cruz, entonces su vida ya no es su vida. Fuiste comprado. Él pagó en la cruz. Y si verdaderamente pagó, entonces tú ya no eres el dueño de tu vida. Es Él. Entonces, si usted dice, yo me entregué a Él, pero después vive como se le da la gana. Y no digo que viva alcoholizado, drogadicto, no me refiero a eso, es la relación que tiene con Dios, a eso me refiero. Porque las monjas no se drogan, ni toman alcohol, ni los papas, ni nada de eso. Yo no hablo de algo, de un vicio. No, hablo de la relación que uno tiene. Si uno viene a Cristo, porque le dijeron levanta su manito y repite esta poesía, eso no es bíblico. Uno viene a Cristo no porque me arregla, a ver, voy a buscar a Cristo a ver si me arregla mi matrimonio, a ver si me saca del vicio del alcohol, de las drogas. No. Porque entonces lo está buscando por conveniencia, a ver si me arregla un problema económico. No. Lo que se trata es de tu alma. ¿En qué condición está tu alma delante de Dios? Eso se trata. Vos vas a Cristo por tu condición espiritual, que merece ir al infierno, porque estás mal delante de Dios. Es tu ser interior que está mal, que si sale tu alma de tu cuerpo en este momento, vas a condenación si no estás en Cristo. Entonces no se trata de que Dios me arregla esto y lo otro, como muchas multitudes lo seguían a Jesucristo, y lo seguían porque sabían que Él hacía milagros, porque Él sabía que les caminaba sobre el agua, convertía el agua en vino, que multiplicaba los panes, los peces, resucitaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, le sacaba las enfermedades. Entonces, claro, lo seguían. Pero Jesucristo conocía los corazones. Entonces, de repente, se da vuelta y dice, no. El que no aborrece el amor a su padre, a su madre, a su hijo y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. No está diciendo que uno no ame a sus hijos, sino que no puedes tener ningún amor más que Él. A eso se refería, porque Él sabía que todos lo seguían a Él, pero eran todos unos hipócritas, lo seguían por a ver qué obtenían de Él. Y así pasa hoy en día también. A mucha gente que va a la iglesia o a los templos, levanta su manito, canta todo, pero después hay que ver cómo viven. Y puedes estar en un camino resbaladizo como estaban estos. También. Vamos a terminar rápido, a ver cuánto tiempo va, pastor. Bueno, vamos a ir rápido acá, pero no quiero dejarlo. Salmos 73, 18, 19. Fíjese lo que dice acá, con el mismo tema. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido a los soldados, de repente perecieron y se consumieron de terrores. Deslizaderos hablan de que el hombre impío vive seguro de sí mismo y vive en un camino, en un precipicio, y no sabe y no puede ver que cualquier día les llega a Dios a pedir su alma. No sabe, pero en algún momento llega. Vive seguro de sí mismo, sin Dios, siendo su propio Dios, su propio Señor. Y tarde o temprano, y es la pura misericordia de Dios
que todos los días puedes abrir tus ojos y levantarte y respirar por la voluntad de Dios. Y que Dios te dé fuerza a tus músculos para que te puedas mover y agilidad y te dé vista. Y todo eso es por la pura misericordia de Dios. Pero por favor, te suplico, no confundas la gracia común, que es para todos, con la gracia salvadora del Señor. Porque tendrías que ver también cuando Jesucristo explica la parábola de la mala hierba y la cizaña, de las cabras y las ovejas, que Él dice que crecen juntas, pero de poco vienen los ángeles, sacan del pueblo de Dios y lo demás lo corta y lo arroja al fuego. No confíes en tu carne, en ti mismo, en tu naturaleza caída, sino que entrega tu vida a Cristo para que verdaderamente tengas vida y la vida en abundancia que el Señor promete. Vamos rápidamente otra vez al libro de Job, capítulo 12, 10, que dice que en la vida de Él en la mano de Él está la vida de todo ser viviente. Pero si después usted lee un poquito más abajo, dice, en su mano está el alma de todo ser viviente. Pero más abajo en el versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y los ata una soga en sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Saca la luz, sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. 24. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Se está hablando de los impíos, de los que están sin Dios, creyéndose que están justos, que están bien, que están caminando bien, dándole a sus hijos lo mejor, viviendo como el mundo vive, pero no tienen una verdadera relación con el Dios Todopoderoso. Más adelante, ya terminamos, pastor. Job 15, versículo 20, dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en los oídos. En la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Versículo 23b dice, sabe que le está preparado día de tinieblas, tribulación y angustia turbarán. Fíjese, esto es importantísimo, hermanos. Versículo 25 de Job 15 dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Soberbio, creer en uno mismo, ser arrogante. Dios está lejos de los soberbios, pero está cerca de los quebrantados de corazón, de los que están entregados a Él, que se han entregado. 29. No prosperará ni durarán su riqueza, ni se extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad. Él será cortado antes de tiempo, y sus renuevos no reverdecerán, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Y por último, habla aquí también de los impíos en Job 20:29. Dice, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios señala por su palabra. Sigue más adelante el versículo 29. Capítulo 21
18 dice, y Dios en su ira les reparte dolores, serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán en sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados. Fíjense, a los que están elevados. ¿No habéis preguntado que los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es? Fíjense lo que dice Job 21, versículo 30, dice que el malo es preservado en el día de la destrucción. Guardado será en el día de la ira. Está guardado para ese día. Y por último, vamos a terminar Salmos 7:11. Vamos a terminar con Salmos 7:11. Acá dice lo que habíamos leído antes: Dios es juez justo, Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará. No dice si no se arrepiente, Dios está ahí. No dice, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Salmo 21, 8. 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno en fuego, el tiempo de tu ira. Fíjense que habla de la ira de Dios. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Y el último, Salmo 76, 7, habla, ¿quién se puede? Dice así: tú, temible eres tú, ¿quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Nadie. Entonces, esto que se ha hablado hoy, que es la continuación del domingo, cómo empezaba Pablo hablando de la ira de Dios, que habla en Romanos 1:18, que la ira de Dios se manifiesta contra todo injusto, contra todos los que impíos, injustos. Acá acabamos de hablar hoy de cómo se manifiesta la ira de Dios, pero es muy importante que todos los que escuchen este mensaje reconozcan su miseria delante de Dios, porque esto es serio, hermanos. Se trata del alma de la persona. No es que tú repitas palabras mías ni que levante la mano, sino que tú entregues tu corazón al Señor y no digas unas pocas palabreritas, sino que realmente le digas al Señor que eres digno de condenación, que eres digno por lo que has hecho mal delante de Dios, por la caída, y que te entregues al Señor y vivas para Él. Y es muy importante que cada uno piense en su mente que la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no aceptan la reforma a una persona. Que uno salga de acá, que uno escuche el mensaje y diga, bueno, yo voy a cambiar, voy a tratar de cambiar. Voy a dejar de tomar alcohol, voy a empezar a tratar de vivir diferente. Dios no acepta la reforma, porque no es con tu carne, es con el poder de Cristo. No es con tu justicia, es con la justicia de Él. Dios no acepta la reforma, acepta la regeneración. Y eso lo habla en Juan 3, cuando Jesús tiene un diálogo con Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona, era un líder religioso que enseñaba la palabra de Dios, viejo por años. Sin embargo, Jesucristo le dice, tú no eres. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Era un hombre que enseñaba palabra de Dios. Todos deben nacer espiritualmente otra vez. Y el nacimiento viene de una promesa que se llama pacto de gracia.
que eso está en Ezequiel 36:26, que Dios dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y les pondré nuevo espíritu en ellos. Se trata de eso no es como lo describen algunos, que Dios lleva, porque uno quiere preservar su libre albedrío, que eso es mentira. El único libre albedrío que tenemos es para pecar, eso tenemos. Pero en cuanto a ir a Dios, todos estamos muertos espiritualmente, estamos destituidos. Nuestra naturaleza pecaminosa va en contra de Dios. Es igual, de la misma manera que un lobo va a ir siempre conforme a su naturaleza y una oveja también. Nuestra naturaleza pecaminosa está enamistada con Dios. Entonces el único que debe cambiar nuestra naturaleza es Dios. Poner una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Pero no es que Dios agarra y lo lleva a uno de los pelos así, que el hombre se resiste a ser salvado y Dios lo lleva a la fuerza. No, viene una influencia sobrenatural del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Viene a tu ser interior y te da vida espiritual. Pero no viene a la fuerza, sino que viene cuando uno no lo espera. El Espíritu Santo es una influencia dulce, te da una vida espiritual. Y entonces uno corre, vuela a Jesucristo. Uno va a Jesucristo porque uno ya tiene un nuevo corazón. Dios no cambia el corazón, pone un nuevo corazón. Y entonces uno desea Jesucristo, ya tiene una nueva naturaleza implantada por Dios, un nuevo espíritu. Y uno va y dice, oh Señor, miserable de mí, no merezco que tú me salves. Soy un miserable, Señor. Merezco la condenación, he pecado contra ti. No puede basarse en la carne. Tú no puedes salvar por tu propia carne, por tu propia justicia. Es Cristo el que pone su justicia en ti.